Vamos a comenzar un poco diferente. Vamos a hacer como una pequeña historia para entrar. Vamos a suponer que por un momento estamos en un vivero, un lugar donde hay muchos árboles. Hay árboles con frutos y todo y cada uno de ellos tienen un rotulito que indica el género de cada árbol conforme el fruto que ese árbol da. Así, por ejemplo, podemos ver un árbol con fruto de manzana, es un árbol de manzana. O un árbol con fruto de pera, es un árbol de pera. Pero encontramos un árbol cuyo rotulito tiene escrito árbol de mango. Pero ¿qué sucede cuando vamos y el fruto que tiene ese árbol no es mango, sino, por ejemplo, es pera? Algo no está bien. Algo está incorrecto aquí. ¿Será que el árbol está en el lugar equivocado? No, porque está en un vivero, que es un lugar para que los árboles estén. ¿Será que el árbol está dando fruto equivocado? Siendo de mango, ¿está dando peras? Tampoco. Entonces, ¿podrá ser el rotulito, el nombre que tiene el rótulo, que dice árbol de mango, pero no da mango sino peras? Sí, es el rótulo lo que está mal. El nombre que tiene el rótulo es lo que está incorrecto. Vamos a ver, dice, Santo Señor amado Jesús. Tristemente, esto es lo que sucede en nuestras iglesias. En este caso, el vivero representa el templo, la casa de Dios. ¿Quiénes son los que estamos? Los cristianos. Pero el rotulito que tenemos como cristianos, ¿será que está correcto? Vamos a ver. ¿Acaso somos nosotros cristianos tan solo por declararlo con la boca, por decir que soy cristiano? No, no lo somos. ¿Acaso somos nosotros cristianos por tan solo estar en una iglesia? No, tampoco, no lo somos. ¿O acaso somos nosotros cristianos por repetir una oración? Tampoco, no lo somos. Veamos, ¿acaso somos nosotros cristianos por dar frutos de cristianos? Sí. Si damos frutos de cristianos, somos cristianos. Y si fruto tenemos, en Cristo Jesús lo tenemos. En su propia palabra, nuestro amado Señor Jesús nos dice en Juan 15:5, lo voy a leer rapidito. Nada más una parte. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Como cristiano, ¿cuál es el fruto que nosotros debemos tener? El de Jesucristo. Pero también nos dicen, por su fruto los conoceréis. Por los frutos conoceremos quién es cristiano y quién no es cristiano. Aunque nosotros mismos nos pongamos el rotulito y digamos, soy cristiano. Pero realmente lo que va a decir si somos cristianos o no somos, son nuestros frutos. Ahora bien, preguntémonos, ¿Jesucristo me da fortaleza o Él es mi fortaleza? La respuesta es, Él es mi fortaleza. Él es la fortaleza de todos nosotros. Porque el que está con Cristo, fuerte es. Más alejado de Él, débil. Débil en la carne, débil en el pecado. ¿Me da Jesucristo paz o Él es mi paz? Él es mi paz.
Él terminó la enemistad de los hombres con Dios. Él quitó la confusión que había en mí. Él mismo se instauró en mí, siendo mi paz. Otra pregunta, ¿me da Jesucristo salvación o Él es mi salvación? La respuesta es, Él es mi salvación. Sin Jesucristo no hay fe, no hay gracia, no hay salvación. Porque estas cosas en Él subsisten y todo lo hecho fue hecho en Él, por Él y para Él. Entonces, ¿por qué decimos? ¿Seguimos a Jesucristo por lo que Él es o lo seguimos por lo que Él nos da? La respuesta es, lo seguimos por lo que Él es, por lo que Él es en nuestras vidas. Manita Marixa, a ver si nos apoya ahí en Mateo 3:2, por favor. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria a Dios. Acá es el profeta Juan el Bautista que está hablando. Él fue enviado como mensajero para preparar el camino del Señor. Pero él no dice arrepentidos porque Jesucristo se os ha acercado. Él dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista fue enviado para anunciar la venida de Jesucristo. Pero en este versículo él está anunciando la llegada del reino de los cielos, o sea, también el reino de Dios. ¿Acaso son dos diferentes anuncios? No, porque el reino de los cielos también subsiste en nuestro poderoso Señor Jesucristo. Porque todas las cosas, sean en la tierra o en los cielos, todas en Él subsisten. Todas. Ahí mismo en Mateo 4:17, hermana, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es nuestro propio Señor Jesús otra vez hablándonos. Y está precisamente anunciando el reino de los cielos. Es lo mismo como que Él estuviera diciendo, mira, aquí tienes el reino de los cielos. Se ha acercado a ti el reino de los cielos. Mas, sin embargo, muchos no lo vieron. Y a la fecha muchos no lo ven. Y piensan que el reino de los cielos, que el reino de Dios, es algo que sí, está en el cielo. Que vamos a ver que cosas maravillosas, que vamos a tener muchas cosas. Pero no se dan cuenta que ese reino de los cielos ya está en nosotros. Que todas esas cosas maravillosas las podemos empezar a vivir desde ya. Más bien es el que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué dice acá? Buscar el reino de Dios es lo mismo que diga buscar a Jesucristo. Buscar su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios y no el propio Jesucristo? Y no porque yo lo diga, sino porque está escrito así, en muchos versículos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el rey David nos habla y dice, y la justicia nos mirará desde el cielo. Entonces, cuando nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, cuando hablamos de la justicia, buscamos a Jesucristo también. Y Él pondrá en nosotros todas las cosas para cubrir todas nuestras necesidades, porque Él ya conoce nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros empezamos por el otro lado y tratamos de buscar primero las cosas para cubrir nuestras necesidades y después vamos en busca del reino de Dios. Y no es así. Ahora bien, todos tenemos necesidades. Todos necesitamos prosperidad. Pero hay dos tipos de prosperidades. La prosperidad natural y la prosperidad espiritual. Ahora dirán, bueno, ¿cómo es eso? La diferencia entre ambas son varias. Y, como le digo, hay quienes buscan la prosperidad natural y hay otros quienes necesitan y buscan la prosperidad espiritual. Por ejemplo, la prosperidad natural son las riquezas que hay en la tierra. Su núcleo, su centro es siempre buscar más, desear más, pedir más. Tengo, pero quiero más. Porque todo esto se traduce
como una mayor prosperidad. Entre más tienes, más próspero. Pero ¿qué sucede cuando el dueño de estas riquezas o el dueño de esta prosperidad muere? Dejó de ser el dueño de la prosperidad. Dejó de ser el dueño de todas esas riquezas. Ya no le pertenecen. ¿Por qué? Porque se quedaron en la tierra, porque le pertenecen a la tierra. La prosperidad espiritual, su riqueza, como bien lo hemos estado leyendo, está en el reino de Dios. Hermanita, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos va a dar todo. ¿Conforme a qué? A sus riquezas. Y si hablamos de las riquezas del reino de Dios, si hablamos de las riquezas de Jesucristo, estamos hablando de una prosperidad espiritual. El núcleo, el centro de lo que es la prosperidad espiritual es el mismo Jesucristo. Porque volvemos y repetimos, todas las cosas en Él subsisten. Sin Él, nada de lo que fue hecho es hecho. Por lo tanto, podemos decir que este núcleo es o consiste en amar, en dar, en servir, en sufrir. Porque es el vivir y el morir por los demás. Porque en esta prosperidad no busco lo mío. No busco el bien para mí. Busco el bien para mis hermanos. Es una prosperidad de desprendimiento. Me quito lo mío, dejo lo que es mío para dárselos a mis hermanos. Inclusive, como dice, puede ser bien la vida o bien puede ser la muerte, como se vio el apóstol Pablo en un momento, que sabiendo que estaba listo para irse con Jesucristo, mas también sabía que tenía la necesidad de seguir en la tierra para continuar la obra. Entonces, por lo tanto, esta prosperidad espiritual se trata de dar, de servir, de amar, de entregar. Y a diferencia de la prosperidad natural, aún muertos nosotros, esta prosperidad sigue estando con nosotros. Porque esta prosperidad está en Cristo Jesús y por lo tanto es eterna. Una vez que somos prósperos en Cristo Jesús, más nunca vamos a tener ningún tipo de necesidad, ni miserias, ni nada, porque Él nos va a suplir todo. Porque la fe, la paz, el amor en nosotros, si lo tenemos, es solo sí y solo sí, si Jesucristo está en nosotros. Y estos son frutos de Jesucristo. Porque la fe es en Él y por Él. La paz es Él. Porque como dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como la da Dios. ¿Por qué? Porque se está entregando Él mismo, Él es la paz. Él fue el que vino a reconciliarnos de la enemistad que teníamos los hombres a través de nuestros pecados con nuestro Señor Padre. La confusión que había en nosotros se acaba en ese momento y venimos a la paz. No hay más confusión. Y estos frutos de Jesucristo, los cuales en el mundo lo pueden ver en un cristiano. Aún el que no es cristiano y estando en el mundo puede ver estos frutos en un cristiano. O sea, un cristiano es reconocido no por un rotulito, no por lo que necesariamente diga o haga, sino porque muestre los frutos. El cristiano es reconocido tanto dentro y fuera de las iglesias. Y el seguir a Jesucristo no es nada fácil, no es sencillo, pero también tiene recompensa. En el libro de Mateo el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperan, os persiguen y digan toda
clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuántas cosas vamos a tener que soportar por llevar el nombre de Jesucristo? ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir, pero hay una recompensa. En el libro de Segunda de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si nosotros somos soldados de un rey, nosotros vamos a seguir a ese rey. Pero por seguir a ese rey, vamos a tener que pasar a lo mejor hambre, sed. A lo mejor vamos a soportar frío, lluvia, no sé cuántas cosas más, para poder llevar el nombre de Jesucristo. En el mismo libro de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, y apto para enseñar, y sufrido. Y sufrido. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Que no pensemos que el hecho de ser cristiano es que vamos a tener una vida tranquila, donde no vamos a conocer de problemas, donde no vamos a tener tribulaciones, donde todo, como dicen popularmente, va a ser color de rosas, todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad. Porque no es así. Hermanita, si me puede leer ahí Primera de Pedro 2:20 y 21, por favor. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Esto refiriéndose no necesariamente a nosotros los cristianos, sino a todo aquel que por hacer lo malo es bofeteado, qué sé yo. Bofetearlo podemos ver de muchas maneras en la actualidad. Puede ser que alguien por estar haciendo algo malo es castigado de muchas maneras. Pero más haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Si estoy haciendo lo bueno, ¿por qué debo sufrir? ¿Sería justo que yo, siendo bueno, voy a sufrir? Cualquiera diría que no. Pero ante los ojos de nuestro Señor, dice que el sufrir y el soportarlo es ciertamente aprobado delante de Dios. A través del sufrimiento somos aprobados ante los ojos de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando pasamos una pequeña tribulación, un pequeño problema, cualquier circunstancia, lo primero que hacemos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto a mí, Señor? ¿Por qué esta tribulación? ¿Por qué yo este proceso, Señor? Cuando deberíamos de: gracias, Señor, por este proceso, gracias por esta tribulación, porque a través de soportarla y poderla resistir, voy a ser aprobado por ti. Pero lo que hacemos es todo lo contrario. Hechos 14:22, este lo voy a leer yo, hermanita. Dice, confirmando, este es el apóstol Pablo hablando, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, a través de muchas tribulaciones es cuando podemos conocer a Jesucristo. Si entramos al reino de Dios, es porque estamos conociendo a Jesucristo. Porque no podemos entrar al reino de Dios si en nosotros no está Jesucristo, si nosotros no conocemos a nuestro Señor Jesucristo.
Hermanita, por favor, 1 Corintios 4, 11 y 12. Todos estos versículos es para que miremos de que realmente en ninguno de ellos la palabra nos está hablando de una prosperidad natural. No nos está hablando de que voy a traer para mí, quiero más, dame más de esto, necesito más de aquello. No, es todo lo contrario. Es darse uno, aún en sufrimiento, uno darse. ¿Pero para qué? Para nuestros hermanos. Amén. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Wow. En todo este versículo, ¿de qué nos está hablando? De más de lo mismo. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 8:20? Jesús dijo, que por cierto, pastor, usted lo trajo la semana pasada este versículo, pero creo que en Marcos: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces hay una prueba que los apóstoles conocían de Cristo. ¿A través de qué? Del padecimiento, del sufrimiento. Porque si Él, siendo el Señor, el Rey de Reyes, no tenía un lugar donde recostar su cabeza, no tenía una almohada, no tenía una morada fija, tampoco los que le siguen. Porque ni el soldado, ni el obrero, ni el siervo puede ser más que el rey. Amén, santo. Ahí mismo, hermanita, por favor, en 1 Corintios 10:33, por favor. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. ¿Cuál es el objetivo de todo este sufrimiento, de todas esas penurias que los apóstoles y los hermanos que estuvieron antes que nosotros tuvieron que pasar? ¿Para qué? No era para ellos mismos, era para nosotros. ¿Con qué objetivo? Alcanzar la salvación. Sin ellos, sin ese padecimiento, sin ese sufrimiento de ellos, nosotros no conociéramos la salvación. Ahí mismo, hermanita, en 2 Corintios 6, 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Seguimos confirmando lo que hemos venido hablando. En ningún momento el Señor dice: oye, sígueme y te voy a poner en una mansión. Sígueme y te voy a poner los mejores carros que existan. Sígueme y te voy a llenar la cuenta del banco de millones de dólares. Sígueme que te voy a hacer rico. A ninguno. Todo lo contrario. Si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, prepárate, porque lo que viene no es fácil. Ahí mismo, en ese mismo 2 Corintios 6, pero ahora el versículo 8 y 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén, gloria a Dios. Como desconocidos. ¿Desconocidos para quién? Para los hombres. Como decía la hermana, para los duros de corazón. Los apóstoles eran desconocidos para ellos. Pero a la misma vez conocidos. ¿Pero conocidos por quién? Por el que los envió. Por Jesucristo. Hay sufrimiento, hay gozo. Sufro porque mis hermanos, que yo quisiera que
que pudieran ver que lo que le estamos trayendo es vida en abundancia, vida eterna, pero no, lo desconocen. Y desconocen al que se lo está trayendo también. Pero el que nos envió, él sí nos conoce. Como moribundo, mas aquí vivimos. Con tantos problemas, con tantas tribulaciones, sin comida, sin abrigo, sin techo. Cualquier hombre dice, no, estoy acabado. Yo lo que estoy es muerto. ¿Qué es lo que me falta? Me falta todo. ¿Qué es lo que tengo? Nada. Estoy muerto. Yo ya prácticamente estoy muerto. Además, dirán algunos ahí en el mundo, como a veces he escuchado, yo no sé por qué el Señor no me manda a traer de una vez. Gloria a Dios. Mas es aquí que vivimos. Porque aunque estemos muertos para la carne, en Cristo Jesús estamos vivos. Porque en su espíritu Él nos vivifica. Dice como castigados, mas no muertos. Sí, porque todos los problemas, todas las tribulaciones, todas las penurias que están pasando es como que fueron un castigo. Pero, ¿qué hacían ellos en ese momento? Sino resistirlo, soportarlo. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, porque si uno ve en la calle a un hombre que está sentado en el piso, sin comida, con una ropa sucia, sí, uno, qué tristeza, ¿no? Ese hombre. ¿Cómo puede estar viviendo así? No tiene alimento, no tiene comida, no tiene nada. Mas, sin embargo, para los apóstoles, pasar todo eso era sentido de gozo. ¿Gozo por qué? Porque estaban conscientes de que pasando todo eso, estaban cumpliendo con la obra para la cual fueron enviados. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Pobres en lo natural. Pobres en cuanto a la prosperidad natural. Pero ¿qué dice? Enriqueciendo a muchos. ¿En qué? En la prosperidad espiritual. Dando la palabra de Dios, enseñando el evangelio, llevando a los hermanos al camino de la salvación. Como no teniendo nada. Porque cualquiera que los mirara a ellos, si ese pobre tipo no tiene nada. Mas sin embargo, ricos. Y muy ricos. Espiritualmente. En Jesucristo. Porque en Jesucristo lo tenemos todo. Como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es motivo de gozo para nosotros. Más allá de cualquier tribulación, de cualquier problema, nosotros sabemos que estamos cumpliendo con la obra para la cual fuimos enviados. Unos como maestros, otros como profetas, otros como pastores. Y vamos a ser vituperiados, nos van a levantar falsos testimonios, vamos a sufrir calumnia, nos van a decir locos, de todo. Pero gloria a Dios, porque Cristo se está confirmando en su obra a través de todo eso. Hebreos 2, igual del 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles.
Y para que no haya duda, nos dice a Jesús coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento. Y padecimiento de muerte. Y muere por todos nosotros. Y después nos dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, se perfeccionase por aflicciones. Si en algún momento nosotros pretendemos ser perfectos o llegar a conocer la perfección, no es por obra de nosotros. Es por las obras que ya el Señor predestinó para nosotros. Y todos estos sufrimientos, todo este padecimiento son parte de esas obras. Nosotros tenemos que en algún momento de nuestra vida, como ministros, como embajadores de Dios, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar problemas. Pero todo esto va a ser ¿para qué? Para la salvación de muchos. Así como primeramente lo sufrió y lo vivió Jesucristo, así nos va a tocar vivir a nosotros en esta temporada, o a los que van a venir después en la siguiente temporada. Van a haber unos que van a tener que sufrir, que van a tener que llorar, que van a tener que rogar y clamar al Señor para que ya no más. Pero es necesario, porque el sufrimiento de unos es para la salvación de otros. Igual que Jesucristo padeció y sufrió, ¿a causa de qué? De limpiarnos nuestros pecados, de darnos la salvación. Así ahora nos toca a nosotros llevar adelante la palabra de Dios, exaltar su nombre, glorificar el nombre de Cristo Jesús donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Que si con lluvia, con lluvia. Que si con frío, con frío. Que si con dolor, con dolor. Pero siempre con gozo que viene del mismo Cristo Jesús. Hermanita, ahí mismo en Hebreos 5, 7 y 8, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Santo, glorioso Jesús. Nos vamos a enfocar nada más en el número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si nosotros en algún momento queremos ser obedientes al Señor, ¿a través de qué nosotros vamos a llegar a ser obedientes? ¿A través de qué nosotros vamos a conocer esa obediencia? Si no es por el mismo sufrimiento, por el padecimiento. Aunque estemos con dolor y estemos suplicando y rogando como lo hizo el propio Jesús, con clamor y con lágrimas. Pero así, a través de ese sufrimiento tan grande, de ese dolor, es que podemos llegar a ser obedientes. La obediencia no es porque yo diga, yo soy obediente. Yo obedezco al Señor en todo, absolutamente en todo. No es así. Hay que pasar padecimiento, hay que vivir padecimiento para llegar a la obediencia. En Hebreos 3:13 el Señor nos dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. No podemos pensar que vamos a ser cristianos, que vamos a llevar el nombre de Cristo, porque si yo digo soy cristiano, es porque estoy llevando el nombre de Cristo. Pero no podemos pretender llevar ese nombre si también no llevamos su padecimiento, si también no sufrimos el vituperio que Él sufrió. No lo podemos separar. Y seguimos, hermanita, si por favor me puede leer Lucas 9:23, de cómo podemos alcanzar la obediencia, la prosperidad espiritual
Es un trabajo arduo como hombres, pero en Cristo Jesús es gozo. Nos gozamos, nos alegramos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siguiendo a Cristo. Y decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Pero el Señor nos dice, niéguese a sí mismo. Y la única manera de podernos negar a nosotros mismos es cumpliendo lo que está en Gálatas 2:20, hermana, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Precisamente es poner por obra este versículo. Ya no vivo yo. El que ahora vive y mora en mí es Cristo. Mis obras son las obras de Cristo. Mis frutos son los frutos de Jesucristo. Pero no es solo leerlo y decirlo. Hay que llevarlo. Hay que caminar en esas obras. Y luego dice, tome su cruz cada día. No es que tomamos la cruz una vez y ya. No, esa cruz la tenemos que cargar todos los días. Y es una cruz pesada. Una cruz que realmente nos cansa. Y muchos pensamos que cuando hablamos de cargar la cruz es, bueno, no, pues es que como yo tengo una enfermedad, imagínense, tengo que cargar esta enfermedad todos los días de mi vida hasta que el Señor me lleve y ya, y se acaba la enfermedad. No. Que tengo un hijo que malo, que se porta, que este niño yo no sé qué hacer con él, que cruz la que el Señor me ha dado. Tampoco. La cruz que cargamos todos, los que están en el mundo y también nosotros los cristianos, es la desobediencia. Y muchos, me incluyo, diciendo, soy cristiano, sigo a Jesucristo, pero estoy en desobediencia. Y hay muchas formas de caer en desobediencia. Por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor? Que escudriñemos su palabra, que leamos la Biblia. Pero teniendo conversaciones con hermanos, me dice un hermano, pero es que mire, ¿quién puede todos los días, por lo menos, dedicarle 1 hora para leer la palabra de Dios? No hay quien lo haga. Entonces, yo, dice, trabajo 7 días a la semana. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero yo soy cristiano. Es más, yo cuando no puedo ir a la iglesia, yo mando mi diezmo con alguien para que mi diezmo no falla. Yo soy cristiano y estoy en obediencia. Está escrito que yo doy mi diezmo, yo doy mi diezmo. Estoy en obediencia. Pero en realidad está en desobediencia. El Señor dice, escudriña, lee, vive mi palabra. Otra forma de estar en desobediencia y en la cual yo me incluyo, y creo que muchos de los que somos cristianos caemos. El Señor nos dice que todo aquel que no aborrece a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos, no es mi discípulo. La palabra aborrecer en este caso no está hablando como normalmente nosotros la acomodamos, la pensamos, que es odio o no sé qué otra palabra fuerte que hay por ahí. No, rechazo, no, sino es única y sencillamente amar menos. O sea, todo aquel que no ame menos a su esposa, a su hijo, a su hermano, a su mamá o a su papá, no es mi discípulo. Así dice Jesucristo. Y si no soy discípulo de Cristo,
¿será que soy cristiano? ¿O es muy diferente ser cristiano y ser discípulo de Cristo? Para ser discípulo de Cristo hay que ser cristiano. Y para ser cristiano tienes que ser un discípulo de Cristo. Tienes que seguir a Jesucristo. Entonces esa cruz la cargamos todos de una u otra manera. Aunque en algún momento pensamos que nosotros estamos en total y absoluta obediencia, hay cosas en las cuales no estamos en total obediencia a la palabra de Dios. Entonces, carguemos la cruz. No nos preocupemos por las tribulaciones del mundo, porque como bien dice el Señor, Él ya venció al mundo. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz, mira tu desobediencia, tráela ante mí, ven conmigo, camina, vamos. ¿Por qué? Porque Él también padeció, aun siendo hijo, para poder llegar a conocer la obediencia. Si nosotros logramos poder saber de que como cristianos tenemos un camino que dentro de nuestra condición humana natural es difícil, es duro, pero también sabemos que tenemos recompensa. Y nuestra recompensa es Cristo Jesús. En Él tenemos todo. En Él tenemos vida. En Él tenemos salvación. Si alguien quiere ser cristiano de verdad, tiene que reconocer de que la única manera es llegando a la obediencia. Y la única manera de llegar a la obediencia es a través del padecimiento, del sufrimiento, del dolor.